Mi infancia, que fue dulce, serena, triste y sola, se deslizó en la paz de una aldea lejana, entre el manso rumor con que muere una ola y el tañer doloroso de una vieja campana. Este verso que les comparto en esta oportunidad de nuestro querido escritor y poeta Abraham Valdelomar se denomina Tristitia y es uno de los bellos versos que hasta el día de hoy traigo conmigo en mi memoria y en mi corazón tras haber salido del colegio tantos años después. Yo soy Miguel Q, soy comunicador de profesión, estudié comunicación y marketing en la UPC, tengo una maestría también en dirección de la comunicación empresarial y al igual que ustedes también estuve compartiendo aulas en mi queridísimo Colegio Santa María de Cervelló en el año 2010 con la promoción Agnus Dei. Para mí es un honor y un gusto muy grande poder compartir con ustedes estos minutos de esta clase con la gracia que nos regala Dios de poder hablar sobre un tema que es tan importante, que es tan básico y elemental, como lo puede ser la importancia de la lectura, como lo puede ser también la importancia de los libros en nuestra formación profesional, en nuestro conocimiento que vamos adquiriendo día a día. No quisiera empezar a desarrollar este tema, no sin antes agradecer al profesor Efraín Vega, quien fue mi tutor cuando estaba en tercero de secundaria, y con quien mantenemos todavía una relación de amistad después de tantos años. Profe, muchísimas gracias por este espacio. Comentarles un poquito acerca de qué manera la lectura y sobre todo el amor y la pasión por los libros me ayudó a poder desarrollar mi carrera profesional, pero lo más importante, me ayudó a conocer a Dios, me ayudó a poder estar siempre haciendo la voluntad de Dios, viviendo mi fe como católico de una forma activa y no apagada ni tampoco pasada por agua tibia. Es muy importante que ahora que ustedes están en esta etapa de sus vidas en secundaria, siendo jóvenes, empiecen a desarrollar en ustedes ese bichito, ese deseo de querer profundizar en los temas diversos que sean de sus propios intereses. De repente tienen ustedes inclinación por una carrera profesional específica. A algunos les gustará las artes, a otros les gustará las ciencias, a otros las humanidades, etc. ¿Qué es lo importante de esto, queridos jóvenes? Poder sumergirnos en todo aquello que el colegio ni siquiera la universidad nos van a poder facilitar fácilmente. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando uno quiere conocer más allá de las cosas que nos presenta el mundo académico, uno empieza a desarrollar una pasión, y esa pasión, cuando la transforma en una rutina constante, con un horario establecido, con una disciplina, esa pasión se convierte en un hábito. Y ese hábito, con el paso del tiempo, origina que nuestros conocimientos o el bagaje que podamos tener sobre un tema en particular vaya creciendo, sea exponencial, y esto nos facilita la vida en muchos aspectos, no solamente de la parte profesional o académica, sino también desde la parte personal. Porque quien desarrolla un hábito y una pasión por la lectura, no se queda conforme con las cosas que nos presenta la sociedad, con las cosas que nos presenta el mundo, la universidad, el colegio, los profesores, sino que a raíz de una experiencia profunda de entendimiento de las cosas y de querer profundizar en la verdad, en querer profundizar en los hechos, en querer ampliar nuestros horizontes, uno desarrolla la capacidad de ser autodidacta. El autodidacta es una persona que aprende por sí misma, que tiene y desarrolla un juicio crítico y sobre todo que desarrolla la capacidad de poder razonar y de poder establecer una opinión a título personal sobre las cosas. En el mundo del trabajo, yo les cuento un poquito, tengo 26 años cumplidos
y trabajo en una universidad privada, trabajo en la UPC, desarrollo la comunicación y la imagen de su presidenta, la presidenta y gerente general de UPC, la señora Marisol Suárez. Yo manejo todo lo que es sus relaciones públicas, su imagen, su protocolo. Y cuando yo ingresé a trabajar en este mundo de las comunicaciones, me fui dando cuenta que los conocimientos generales que yo podía tener sobre muchas cosas o sobre muchos temas no habían sido precisamente conocimientos que fui adquiriendo a través de una clase o a través de un PPT, de un profesor, sino que fueron conocimientos que me los fueron regalando, en primer lugar, la literatura, en segundo lugar, y no por eso menos importante, la palabra de Dios, la Biblia, el catecismo. El hecho de estar pegado siempre a nuestra fe, en profundizar, nos ayuda muchas veces a tener un entendimiento que el común de las personas, la mayoría de personas, no tienen un conocimiento tan detallado sobre algunos temas. Entonces fíjense qué tan importante es la lectura cuando uno quiere profundizar sobre un tema y viene otra persona a intentar sembrarnos una información que no es precisa o a querer decirnos cosas que no sucedieron en la realidad, o que viene a contarnos hechos que tampoco se relacionan con la verdad o con la realidad. Una persona que ha leído, una persona que tiene conocimiento, que ha estudiado, que ha analizado las cosas y que se ha formulado un juicio crítico sobre un tema en particular, no va a ceder fácilmente a las mentiras del mundo, no va a tambalear tampoco, ni siquiera en su fe, ni en la firmeza o en la certeza que pueda tener sobre las cosas. Ustedes habrán escuchado mucho esta frase o este término que una persona, un católico, por ejemplo, que no conoce su fe, que no lee la palabra de Dios, que no profundiza en la doctrina de la Iglesia, generalmente es presa fácil de los protestantes, de los evangélicos, de los mormones, de los testigos de Jehová, por supuesto. Porque si una persona no se toma la tarea de investigar sobre hechos que nuestros hermanos separados utilizan muchas veces como pretexto o como argumento para que nosotros abandonemos la fe, vamos a ser presas fáciles de que venga cualquier persona, cualquier hijo de vecino, a contarnos realidades o situaciones que en la práctica nunca sucedieron, pero como nosotros tenemos un desconocimiento de nuestra fe, fácilmente caemos presa de estas mentiras, de estas falacias, y terminamos inclinándonos o cediendo a todas estos regalos que han sido otorgados por la Iglesia a través de los sacramentos. Eso es por el lado de la fe. Por el lado de los conocimientos, cuando ustedes escuchan versiones de gente que les dicen, por ejemplo, el descubrimiento de América fue una imposición sanguinaria, los españoles arrasaron con la población indígena, y conforme va pasando el tiempo, estos conocimientos se van arraigando en la manera de pensar, en compartir información también que no es precisa con la gente. Los jóvenes, cuando van creciendo, van asimilando un conocimiento que no es el correcto y se alimenta más bien del odio, del resentimiento hacia los españoles, hacia el tema de la conquista, porque no ha habido un interés en profundizar en el conocimiento, ¿no? O sea, es un error realmente creer que la conquista de los españoles se dio de esta manera, ¿no? Yo les invito a leer un libro que habla acerca de este tema, que se llama Imperiofobia, ¿no? Es un libro que describe con hechos contundentes, objetivos, cómo es que se dio el proceso de conquista, ¿no? El descubrimiento de América con la llegada de Colón y los primeros españoles a tierras americanas. Y así podríamos enumerar una serie de temas que la gente, o mejor dicho, el imaginario colectivo,
está constantemente difundiendo, compartiendo en conversaciones que se pueden dar dentro del trabajo, en la familia, en una reunión social, pero que no son correctas, no son ciertas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos de cierta manera vacunarnos contra estas creencias o contra estos mitos o contra esta desinformación? Justamente la mejor manera de inmunizarnos o impermeabilizarnos frente a estas falacias es a través de la lectura, a través de la exploración y la investigación en los libros y sobre todo en las fuentes confiables. Hay que aprender muchísimo ahora, desde que somos jóvenes, a desarrollar el hábito del contraste de la información. Una cosa es que yo lea una noticia en el Trome, por ejemplo, en el periódico El Trome, otra cosa es que la lea en El Comercio y otra cosa es que la lea en Perú 21. O sea, la información la presentan de diferentes maneras. Entonces, hay que ir a la fuente real de los hechos. No nos podemos quedar solamente en la versión que nos dice un autor o en la versión que nos presenta una institución, una universidad. Tenemos que consultar diversas fuentes para establecer primero los hechos que son objetivos y en base a esto poder tomar una posición, establecer un juicio crítico. El mundo empresarial, el mundo corporativo en el que me desenvuelvo me ha enseñado que una de las cualidades o habilidades que más se aprecian de los profesionales o que más se rebuscan entre los profesionales es la capacidad del juicio crítico, la capacidad de poder tener una mirada reflexiva sobre las cosas, para que en la medida de que uno tenga una mirada reflexiva sobre las cosas, sepa tomar mejores decisiones. Tanto si es que tú vas a ser un administrador de empresas, si es que quieres ser un médico, un abogado, todos los profesionales tomamos decisiones. Y todas las personas que tampoco se deciden por estudiar una carrera profesional, también toman decisiones. Y la pregunta es, ¿en base a qué tomamos decisiones? En base a nuestro sistema de creencias, en base a nuestra columna vertebral de valores, en base a nuestra formación cívica, familiar y personal que hemos recibido en primera instancia con nuestros principales profesores en nuestros primeros meses de vida, que han sido nuestros padres. Esto se va alimentando o va evolucionando el conocimiento cuando estamos en la primaria, después en la secundaria, y ya cuando estamos en la universidad y cuando nos rodeamos de personas que conforman nuestro círculo social inmediato, esto va también alimentando una serie de conocimientos o de ideas que, si es que no tenemos un conocimiento profundo de las cosas, nos pueden hacer dudar, nos pueden hacer tambalear en nuestro sistema de creencias y por supuesto que también podemos ser presa del engaño, de la mentira. La lectura es importantísimo en ese sentido, porque no solamente amplía nuestros horizontes, nos ayuda a poder ver en profundidad cuáles son estas situaciones, causas, consecuencias de las decisiones que podamos tomar también en nuestra vida, sino que también la lectura nos sumerge en un universo que ayuda y facilita a que nuestra mente sea como una especie de esponja que va absorbiendo el conocimiento, las experiencias y que se enriquece de muchas situaciones que transcurren alrededor de nosotros. Por eso es importante la lectura. Una persona que lee, una persona que tiene un conocimiento de las cosas, cae bien en cualquier lado, tiene un excelente tema de conversación en cualquier lado, porque tiene un conocimiento amplio, general de la realidad de las cosas, sabe cómo tomar decisiones, sabe cómo tratar de manera específica una situación que le aqueja, alguna problemática de la sociedad, sabe cómo abordar diversos conflictos o situaciones que puedan presentarse en el día a día, en el entorno familiar, en la universidad, etc. Y
Con base en esta reflexión, quiero también compartirles cómo es que fue mi contacto con la lectura. Cuando yo estaba muy joven en el colegio, en primero o segundo de secundaria, mi profesor Javier Barreno, en ese entonces yo estudiaba en el colegio Antonio Raimondi, los 2 primeros años de la secundaria, nos forzó de cierta manera a sumergirnos en el plan lector, que era un programa en la que los estudiantes teníamos que escoger una obra local, de un autor local de Chimbote o de la región, leerla y poder comentarla delante de nuestros compañeros qué nos había parecido esta obra y cuál era nuestra opinión, nuestro juicio crítico respecto a la trama que presentaba el autor en esta obra. De esta manera, aunque un poco a regañadientas, porque el hábito de la lectura es algo que uno tiene que conocerlo para amarlo. Nadie ama a quien no conoce o a lo que no conoce. Es como, por ejemplo, tú, querido amigo, que tienes tu enamorada, o tú que tienes tu enamorado. ¿Cómo puedes amarlo? ¿Cómo puedes enamorarte de esa persona si no la conoces? Tienes que invitarla a salir, tienes que seducirla, tienes que empezar un proceso, ¿no?, de acercamiento, de poder conocer a la persona. De la misma manera, con la lectura pasa exactamente lo mismo. ¿Cómo puedes tú enamorarte de la prosa, del verso, de la capacidad narrativa de un autor si es que no lo conoces? Eso es algo que me sucedió a mí. Cuando yo empecé a leer la literatura local, claro, porque a lo largo de la primaria estamos acostumbrados a leer las obras generales, ¿no?, las obras de Shakespeare, de Cervantes, las obras de Vargas Llosa, de Bryce Echenique, de Ribeiro, etc. Estamos hablando de autores ya consagrados, ¿no?, internacionales, Gabriel García Márquez, etc., ¿no? Pero ¿cuántos hemos sido capaces de leer a nuestros autores locales? ¿Cuántos hemos leído a Óscar Colchado Lucio, a Marco Merri, a Augusto Rubio, al mismo Jaime Guzmán, Fernando Cueto Echevarría, Ricardo Bayón, etc., por mencionarles algunos autores locales? Rosa Leitón Vera, que tenía un cuento preciosísimo que se llama Leyendas de María Arena, donde habla sobre una serie de historias un poco míticas de barrio, estos cuentos en las que se presentan mitos, ¿no?, que han sido culturalmente popularizados en Chimbote, como por ejemplo la leyenda del ahogado, la leyenda de cómo es que surgió la Isla Blanca, etcétera, ¿no? Entonces son cuentos bonitos que despiertan la imaginación del joven, que lo sumerge en la identidad cultural de nuestra tierra que nos vio nacer y que fomenta en nosotros un sentimiento de orgullo. Estas obras que nosotros leíamos en la secundaria en el plan lector me ayudó a poder entender de que Chimbote es una tierra fértil de autores, una tierra fértil también de literatos, de poetas. Pero ¿cómo podría amar algo que no conozco? Tenía que conocerlo. Y me propuse leer a nuestros autores locales, sus principales obras. Quedé fascinado y esto abrió la puerta a que mi conocimiento fuera amplio sobre todas las cosas. Y esto era simpático, porque cuando había un tema de conversación en la familia o con los amigos, siempre había una referencia hacia el libro que había leído, ¿no? Así como te comentaba, ¿no? Por ejemplo, en el libro de Marco Merri, Todo por Amor, toda la trama transcurre en el colegio Mundo Mejor. Entonces, ahí el autor habla sobre esto, habían estos detalles dentro del aula, y esto es preciosísimo, porque son temas que tú los puedes conversar con personas de distintas edades, de distintas clases sociales, etc. Una persona que tiene un conocimiento general sobre las cosas, que tiene, mejor dicho, que ha desarrollado una cultura general sobre las cosas, tiene esa capacidad de poder llegar a distintos niveles y a distintas personas, y siempre va a tener un tema de conversación para poder compartir con la gente. Esto era lo precioso de la literatura, porque a través de la literatura pude conocer también a personas,
pude entender la realidad de ciertas localidades o poblaciones, etc. Y cuando uno lee, uno también desarrolla el hábito, el buen hábito de la ortografía, de saber escribir. Ahora que estamos en un mundo hiperdigitalizado, un mundo electronal, como diría un buen amigo Eduardo Zapata, nos encontramos en una situación en la que queremos siempre lo mínimo indispensable, queremos resumir los textos, queremos abreviar las palabras, queremos mutilar el lenguaje y caemos justamente en muchas faltas ortográficas, en desusos también del lenguaje, y esto es algo que se va perdiendo con el paso del tiempo. El hábito de escribir bien, de saber cómo redactar un texto, de respetar las reglas gramaticales y ortográficas, es algo que lamentablemente los jóvenes van perdiendo con mucha frecuencia. El hábito de la lectura te ayuda a poder conocer nuevas palabras, ampliar tu vocabulario, tu panorama léxico, y eso te permite también ser un buen orador. Te da la capacidad de ser un buen expositor, de poder vender tus ideas y de poder tener un bagaje amplio de las palabras. Esto es algo que a mí me ayudó muchísimo. Por supuesto que siendo comunicador tenía pues que tener estas habilidades también, ¿no? De poder expresarme, no solamente a nivel oral, sino también a nivel escrito. Entonces, ¿cómo me sirvió esto en mi carrera profesional? Cuando yo ingreso a la UPC a trabajar, mis superiores, mis jefes, se dieron cuenta que yo tenía una habilidad para poder escribir bien, ¿no? Porque, claro, cuando uno lee bastante, uno desarrolla una capacidad también de escribir correctamente. Entonces, me propusieron desarrollar el manual de estilo de la UPC. ¿Y qué es el manual de estilo? Es un libro con reglas gramaticales y con la forma en la que la universidad tiene que escribir, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se va a escribir la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas? Se va a escribir con mayúscula, con minúscula, se va a utilizar la sigla --UPC, o la UPC tiene que ir entre paréntesis, etcétera, ¿no? Entonces, ¿quién define eso? Eso lo define el redactor de estilo, que en este caso a mí me encargaron esa responsabilidad de poder desarrollar el manual de estilo de la universidad. Entonces, se podría decir de cierta manera que hoy en día toda la universidad escribe de una sola manera con la ayuda de este servidor, de este comunicador, a quien le encargaron este proceso, y con el aporte que ya venía desarrollando desde la universidad siendo estudiante y los conocimientos y la experiencia previa que había tenido con la literatura, me ayudó a poder desempeñar mi trabajo de la mejor manera. La importancia de la lectura es algo que es elemental, tiene que estar inoculado en nuestro ADN, así bien metido en nuestra vena. Entonces, y tiene que correr por todo nuestro cuerpo. Tenemos que emanar ese deseo de leer y de sumergir a las personas que tenemos alrededor a la literatura, a las obras, al conocimiento, al aprendizaje. Porque claro, les he dicho que el aprendizaje te abre puertas, no solamente a nivel profesional, sino también a nivel personal. Imagínense ustedes que están conociendo a una persona, ¿no?, que la invitan a salir y empiezan a hablar en la primera cita y empiezan a hablar de diferentes temas. Y resulta que la chica que a ti te gusta o al chico que a ti te gusta, no sé, es fanático de los cómics, de las historietas. Pero como tú eres un lector voraz, un lector contumaz, le vas a hablar también no solamente sobre su personaje favorito, le vas a hablar también sobre cuál es el proceso de creación de una historieta, le vas a hablar sobre la industria del cómic, le vas a hablar sobre todos los autores que hoy en día están brillando en el género del cómic. Entonces la persona con la que vas a salir se va a quedar impresionada. O por ejemplo, estás con tus familiares visitando una nueva ciudad. A mí me pasó muchísimo, por ejemplo, cuando fui a México con mis padres y con mi hermana este año,
y visitamos la Basílica de Guadalupe, preciosísima. Pero mis padres no tenían ni la menor idea de, por ejemplo, cuál había sido la historia de por qué la Virgen de Guadalupe tiene su basílica en la Ciudad de México y por qué hay una imagen, ¿no?, que los antiguos aztecas la veneran y la consideran como una imagen real de la Virgen, ¿no? Y obviamente por yo tener un conocimiento en el profundizaje, en la profundidad, mejor dicho, de la lectura, pude compartirles cuál era esa historia, ¿no? Y de esta manera, mientras hacíamos el recorrido, el tour, yo les iba narrando, ¿no?, de qué manera la Virgen se le apareció a San Juan Diego en el monte del Tepeyac y le pidió que construyeran una capillita en el momento y en el lugar donde se había aparecido la Virgen. Y San Juan Diego, en un inicio, que era un indio, un campesino que estaba en el monte, le pidió una prueba a la Virgen, a la Santísima Virgen, para que el obispo de la localidad creyera que precisamente la Virgen se le había presentado y que estaba demandando que se construyera una capilla en ese momento. En ese momento la Virgen lo que hizo fue pedirle a San Juan Diego que recoja las rosas que habían crecido alrededor del monte y que se las pusiera en su tilma. La tilma viene a ser como una especie de manto o de tela que antiguamente los aztecas utilizaban para poder llevar y cargar las cosas. Entonces San Juan Diego lo que hizo en ese momento fue cargar las rosas en su tilma y la Virgen le dijo que se lo lleve al obispo. En ese momento San Juan Diego, cuando se presenta al obispo, le dice: la Virgen me ha enviado a que te traiga estas flores. Y cuando San Juan Diego revela la tilma que tiene consigo y deja caer las flores, se ve impreso en la tilma de San Juan Diego la imagen de la Santísima Virgen María, la Virgen de Guadalupe. Esa misma tilma, ese trozo de tela, es la que actualmente se venera y se conserva en la Basílica de Guadalupe. La imagen de Guadalupe que ustedes pueden ver en la Basílica de Guadalupe es la misma tilma que San Juan Diego tenía en el momento de la revelación ante el obispo. Entonces, fíjense qué interesante es poder tener esa capacidad de comentar hechos históricos con tus familiares, con tus amigos. De esta manera la gente va aprendiendo contigo. Y la gente le da gloria a Dios por tener un amigo como tú, porque no solamente les comparte conocimientos que pueden ser históricos o anecdóticos, sino también que los va sumergiendo en la fe. Qué bonito que es esto, ¿no? Tener un amigo que tenga un conocimiento amplio sobre muchas cosas, pero que también te conduzca de la mano a poder tener un encuentro auténtico con Dios, a poder amar cada día más tu fe, a poder vivir de una forma más perfecta la relación que uno puede tener con Jesucristo. Esto es precioso. Entonces, esto es un solo ejemplo de cómo podemos utilizar a nuestro favor la lectura, de cómo podemos sumergirnos en el aprendizaje. Y bueno, me podría pasar casi toda la noche contándoles una serie de ejemplos o momentos anecdóticos en las que la lectura me ha ayudado muchísimo a poder sobreponerme a muchas dificultades. Otro dato curioso, a ver, les cuento. Hace 4 años atrás trabajé en un medio digital chileno, escribía columnas, artículos sobre marketing, y mi jefe, que era un chileno, un marketero, llegó a Lima a un evento, a un congreso internacional, y era primera vez que yo lo conocía en persona. Siempre nos habíamos contactado por los medios Skype, por estas cosas, ¿no? Y ese día que fuimos a cenar, después del evento que tuvimos, empezamos a hablar sobre muchos temas y yo dentro de mí decía: ¿y ahora qué le hablo al chileno? ¿Qué tema de conversación? Le hablaré de fútbol, me imagino, ¿no? Pero si le voy a hablar de fútbol, vamos a tener ahí un poco de rencillas, ¿no? Pero bueno, cómo es importante el conocimiento y la cultura general, que cuando tuve a Gonzalo Ladeira, al chileno que les comento enfrente, me empezó a hablar sobre tema de publicidad, después me empezó a preguntar sobre Machu Picchu, me preguntaba sobre el ceviche, el pisco sour, me preguntaba sobre la cultura incaica, y gracias a Dios que como yo tenía un conocimiento previo sobre estos temas, pude
salir airoso y victorioso en estos temas de conversación, no solamente contándole cosas que él ya sabía, sino también ampliando su conocimiento y sumergiéndolo en los misterios y en los pasajes tan bonitos que tiene nuestra historia peruana. Esto lo que hizo en él fue estimular el deseo de querer conocer el Perú, de querer conocer Machu Picchu, de querer conocer más sobre nuestra cultura peruana. Y eso es una anécdota muy bonita, porque años más tarde, cuando yo dejé de trabajar en marketing hoy y entré a trabajar a una empresa pesquera, Gonzalo hizo una carta de recomendación donde me recomendaba a mí para trabajar en la empresa. Y en esta carta de recomendación, Gonzalo colocaba: Miguel es un apasionado las 24 horas y es un conocedor de todos los temas. Es una persona con la que nunca te cansarías de conversar y de poder platicar sobre diferentes temas. Cuando yo leí eso, dije, wow, qué bonito y qué importante ha sido desarrollar el hábito de la lectura en mi vida. Bueno, queridos amigos, no quiero aburrirlos más. Ya nos hemos extendido los 30 minutos de rigor que nos mandó nuestro querido profesor Efraín. Yo les mando un fuerte abrazo y quiero invitarlos a que se suscriban. Yo tengo una cuenta en Instagram que se llama Café con Miguel Q, donde todos los días subo un podcast. ¿Qué es un podcast? Es un audio de 10 minutos donde reflexiono, así como estos temas sobre el hábito de la lectura, hablo sobre diferentes temas que a ustedes podrían serles de mucha utilidad. Hablo sobre temas de fe, hablo sobre temas sociales, como por ejemplo, qué es la vocación, cómo encontrar nuestro propósito en la vida, cómo desarrollar un proyecto de vida, etc. Son temas que a ustedes les pueden ser de mucha utilidad. Les invito a que se den una vuelta. Esa es la cuenta en Instagram, Café con Miguel Q. O también pueden seguirme en mis redes sociales, en YouTube, en Facebook. Tengo una página que se llama también, que lleva mi nombre, Miguel Q, donde constantemente comparto herramientas y conocimientos que pueden serles de mucha utilidad. Les envío un fuerte abrazo y deseando que nuestra Santísima Madre, la Virgen de la Merced, interceda por cada uno de nosotros y nos conceda la gracia de poder ser cada día más fieles a Jesucristo. Que en todo lo que emprendamos en nuestra vida, que todo lo que hagamos en nuestra vida pueda ser siempre para dar mayor gloria a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.